Buenos días, les damos la bienvenida a este sexto webinar organizado por la Dirección Académica de Responsabilidad Social, la Dirección Académica de Relaciones con la Iglesia, la Capellanía, el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, el Grupo de Fe y Cultura, el Seminario Interdisciplinario de Estudios de Religión, el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este sexto webinar tocará el tema de pobreza y solidaridad en tiempos de pandemia en la Amazonía. La Amazonía es un territorio inmenso, es el centro de atención de la Iglesia Católica en los últimos años. Se ha tenido un sínodo amazónico, un territorio de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, con 9 países que lo comparten. El que tiene la mayor superficie es Brasil y por ende también la mayor cantidad de habitantes. Se calcula en más de 30 millones la cantidad de habitantes de la Amazonía, de los cuales entre 3 millones a 4, si somos optimistas, podrían ser grupos de pueblos originarios, pero también están todos los que han entrado, han ingresado a la Amazonía y se han mezclado formando un mosaico de culturas, de razas, de pueblos. Paradójicamente, para el caso peruano, por ejemplo, a pesar del crecimiento y la disminución de la pobreza que hubo en el país, en las regiones de la costa y de la sierra, en la Amazonía no fue tan evidente. La Amazonía siempre ha sido un territorio que ha quedado marginal con respecto a la realidad del país. Y hoy por hoy el país se está dando cuenta que es un territorio que tiene que ser preservado por la gente que lo habita, por la biodiversidad que tiene y por el potencial que significa no solo para el continente americano, sino para la Iglesia. Este webinar va a estar dirigido por el señor Francisco Merino. Él es sociólogo, trabaja en la Dirección de Formación en la DARS, que es la Dirección Académica de Responsabilidad Social, y él es el que se va a encargar de presentar a los ponentes y de moderar todo este webinar. Espero que sea de su agrado y que también podamos contribuir como universidad a plantear respuestas ante una pandemia como la que nos azota en un territorio tan complejo, pero también apasionante por su gente y por su biodiversidad, como lo es la Amazonía. Dejo con ustedes al sociólogo Francisco Merino. Adelante, Francisco. Muchas gracias y buenos días con todos, con todas. Efectivamente, soy Francisco Merino, coordinador del área de formación de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Universidad Católica y seré el moderador en este webinar titulado Pobreza y Solidaridad en la Amazonía, oportunidades y retos para una universidad en salida en tiempos de pandemia. Voy a hacer una breve introducción, presentar las preguntas orientadoras de este webinar, así como a nuestros panelistas, del mismo modo respecto a la metodología que vamos a seguir. En enero del año 2018, el Papa Francisco estuvo en la Amazonía, lo podemos recordar, en la región Madre de Dios, en Perú en particular, luego de haber escuchado a los representantes de los pueblos indígenas, dijo muchas cosas, entre ellas estas, ¿no? Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La Amazonía es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Por otra parte, la amenaza contra sus territorios también viene por la perversión de ciertas políticas que promueven la conservación de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano y en concreto a ustedes, hermanos amazónicos que habitan en ella. Estoy citando las palabras del Santo Padre. Esta problemática, terminó con esto, esta cita, provoca asfixia a sus pueblos y migración de las nuevas generaciones ante la falta de alternativas locales. Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonía como una despensa inagotable de los estados, sin tener en cuenta a sus habitantes. Fin de la cita. Este llamado crítico al reconocimiento y al diálogo, este diálogo intercultural, ¿no? Este llamado crítico sigue vigente. Más todavía se hace urgente en el actual contexto de crisis por la pandemia. Efectivamente, pandemia y crisis han acrecentado la vulnerabilidad y la pobreza de las personas en las regiones amazónicas,
particularmente en las comunidades y pueblos indígenas. Y nada, no quería dejar de mencionar que sí, ha habido respuestas desde el Estado, pero parece que han sido insuficientes, inadecuadas o tardías. También las comunidades han respondido a la pandemia, han coordinado con actores locales, pero a pesar de estas respuestas persiste la vulnerabilidad de los territorios amazónicos. Queremos mencionar dos rostros que encarnan esta vulnerabilidad acrecentada. Santiago Manui, referente moral y político del pueblo aguajún, murió el 1 de julio afectado por el COVID-19. El segundo rostro es el de Roberto Pacheco, hijo del vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, en la Madre de Dios, quien fue asesinado el pasado 11 de septiembre tras verse amenazado en su labor como defensor de nuestros bosques. Y no es el cuarto líder ambiental asesinado en el Perú desde que se declaró el estado de emergencia. Un contexto y rostros que nos interpelan como sociedad, pero nos interpelan como universidad en particular, ¿no? ¿Qué respuestas podemos ofrecer de nuestra posición? Teniendo presente este marco y este contexto, en este webinar queremos aportar un poquito a la búsqueda de respuestas, y para ello hemos invitado a 3 personas para que nos compartan su visión y perspectivas. En primer lugar, tenemos con nosotros al cardenal Pedro Barreto. Él es sacerdote jesuita, cardenal desde el año 2018 y arzobispo de Huancayo desde el año 2004. Es el primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. También nos acompaña Óscar Espinosa de Rivero, es doctor en Antropología e Historia por la New School for Social Research de los Estados Unidos. Es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene muchos años de experiencia investigando asuntos relacionados a Amazonía y pueblos indígenas. En tercer lugar, nos acompaña Marcia María de Oliveira. Ella es socióloga y profesora en la Universidad Federal de Roraima. Eso está en el norte del Brasil. Y es asesora de Caritas Brasil y de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Participó activamente en el proceso de preparación del Sínodo para la Amazonía, desarrollado en el año 2019. Nuevamente, reiterar y agradecerles muchísimo que hayan aceptado estar hoy con nosotros. Quisiera adelantar una circunstancia, que es el cardenal Barreto no va a poder acompañarnos en todo este webinario. Va a estar en la primera parte, lamentablemente, por otros compromisos que tiene, pero nada, lo anunciamos para que podamos tomar nota al respecto. A nuestros 3 panelistas, presentadora, les hemos pedido que guíen su presentación a partir de 3 preguntas orientadoras. Las voy a formular como preguntas orientadoras. Se trata pues de que abran la reflexión. Ellos, cada una ha elegido la manera de abordarlas, ¿no? La primera dice así: desde su experiencia, ¿qué balance tiene respecto a la situación de la pobreza en la Amazonía en tiempos de pandemia? Una segunda cuestión como pregunta orientadora es: ¿qué retos y oportunidades enfrentamos para promover una solidaridad afectiva y efectiva para afrontar estos tiempos? Y en tercer lugar, una tercera pregunta orientadora es: de su trabajo, de su reflexión, ¿qué estrategias o acciones se vienen desplegando en esa dirección y qué perspectivas tienen? Eso. Cada una de los 3 tendrá 15 minutos para compartir sus ideas respecto a estas preguntas en el orden en que los hemos presentado. Y luego de estas 3 presentaciones recogeremos las preguntas que el público haya realizado en el chat del Zoom a través de los espacios que tenemos, y les pediremos a los 2, que en ese momento ya el padre Barreto nos estará en el webinar, que puedan comentar y responder durante 5 minutos más. Entonces, la invitación es a quienes estén participando y estén como asistentes en este momento, puedan ser también participantes y por lo tanto hagan sus preguntas por el chat, quienes estamos aquí en el Zoom, y nosotros se las formularemos en el momento posterior a las 3 presentaciones. Sin más preámbulos, entonces, nada, arranquemos. En primer lugar, vamos a dar la palabra al cardenal Pedro Barreto. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Pancho. En primer lugar, disculparme por el poco tiempo que les voy a dedicar, pero quiero que sea como un tiempo fuerte. Yo quisiera comenzar esta
reflexión a partir de las 3 preguntas orientadoras que has indicado, Pancho, con el número 92 de la Laudato Si. El Papa Francisco nos dice: todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. En este contexto tenemos que focalizar la Amazonía, estos 7,5 millones de kilómetros cuadrados, que es un bioma muy importante para la humanidad, y también recordar que ha sido habitada desde siglos atrás por hermanos y hermanas de diversas culturas amazónicas que han sido y son los guardianes de la naturaleza, los que han enriquecido también este bioma por toda esta sabiduría que Dios les ha dado a las culturas para bien nuestro. Sin embargo, a lo largo de la historia son poblaciones que han sufrido mucho esta avalancha de la indiferencia, por un lado, del no reconocimiento del valor de sus culturas y sobre todo en los últimos siglos por la avalancha, esta inversión extranjera de hidrocarburos, de extractivismo, como lo ha señalado también el Papa Francisco y ha hecho referencia Pancho al inicio de esta presentación. El Papa conoce la Amazonía. El Papa ha estado en diálogo con los hermanos y hermanas campesinas. Y aquí tengo que decir también, compartiendo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, que Santiago Manui fue el que le puso el tahuash al Papa Francisco como símbolo también de un sabio, ¿no? Que él recibía este gesto muy importante. Entonces, ¿cuál es el balance que yo hago de la pobreza en la Amazonía? Si antes ha estado relegada por muchos siglos y en los últimos años de manera muy especial, recordemos el baguazo, recordemos también esta pandemia que ha afectado gravemente a las comunidades nativas porque ha roto no solamente la pandemia, sino también toda esta situación de injusticia, de invasión de sus territorios sin pedirle a ellos ni siquiera el permiso que como personas humanas necesitaban. Han roto ese ecosistema de seguridad sanitaria que ellos de alguna manera ya lo tenían por el conocimiento de las plantas. Esto ha causado no solamente una pobreza económica, sino además, ciertamente, un efecto muy negativo que se notará por muchos años. Yo quiero decir con esto que no solamente la pobreza la experimenta una persona por la falta de dinero, sino también por falta de perspectivas de futuro. Esta situación de pobreza nos conmueve a todos. Sin embargo, desde esta pobreza, la Iglesia Católica, por medio del Papa Francisco, ha hecho visibles a los que hasta ahora eran invisibles. Y esto nos hace tomar conciencia que en un virus que es invisible, estamos como visibilizando la problemática de aquellos hermanos que históricamente han sido marginados de la historia, no solamente de los 9 países amazónicos, sino que de alguna manera han sido mucho más invisibles para la humanidad. Esta pobreza
también una riqueza. Y esta riqueza es que de manera teórica, y yo diría muy importante también, desde siglos atrás y recientemente se ha levantado la voz, la Iglesia ha levantado la voz por la dignidad de las personas y sus culturas. Creo que es muy importante también señalar que la convocatoria del Sínodo Amazónico ha marcado un antes y un después en todo lo que significa también esta situación de pobreza que clama al cielo, una pobreza de las personas y un deterioro gravísimo del entorno natural amazónico, porque ya más del 20% está deforestado. Incluso en este tiempo de pandemia, que muchos estamos confinados, ¿no?, en las propias casas. Sin embargo, los enemigos de la vida, los enemigos de la naturaleza siguen deforestando y siguen asesinando a personas que quieren única y exclusivamente salir de la pobreza con dignidad, buscar la justicia y el cuidado de la vida de las personas y de la naturaleza. ¿Cuáles son, yo creo, los retos y desafíos más urgentes que hay? Este desafío es de la humanidad entera, pero de manera especial para la Amazonía. Sabemos que este sistema neoliberal que ha fracasado, como dice el Papa Francisco, que está excluyendo de la gran mesa de la vida a muchos hermanos y hermanas, sigue todavía vigente y sigue imparable en esta actividad irracional de una extracción de los recursos naturales, poniendo en primer lugar el lucro por encima de la dignidad de las personas humanas. Este desafío no es solamente de la Amazonía, pero es de toda la humanidad en su conjunto. Pero en este caso, los más afectados son aquellos que realmente están más alejados de los centros del poder económico y los que son invisibles todavía, a pesar del esfuerzo que el Papa Francisco, al convocar el Sínodo Amazónico, llevó desde la periferia existencial y natural de la sociedad a Roma, el centro de la cristiandad, para visibilizar esta riqueza humana, cultural, social de las comunidades nativas y al mismo tiempo también poner en la plataforma mundial la urgencia de cuidar uno de los pulmones del mundo, que es la Amazonía, este bioma, este ecosistema vivo que ayuda a toda la humanidad. Este es el principal reto y el principal desafío. Esto mismo ya el magisterio social de la Iglesia lo ha señalado con mucha claridad desde hace varios años, pero sin duda alguna tenemos ahora este gran reto y desafío en tiempos de pandemia, porque si a todos nos afecta, a los más pobres, a los más alejados, a aquellos que viven en una situación de emergencia antes de la pandemia, ahora pues mucho más. Y en ese sentido tenemos que unir los esfuerzos de la academia y en el caso concreto de la Pontificia Universidad Católica. Si es pontificia, tiene que ser, como lo está haciendo, un reflejo del magisterio social de la Iglesia y de manera especial del Papa Francisco. El Papa Francisco hoy está luchando y abogando no solamente por la lucha frontal contra el COVID-19, que afecta más gravemente a la Amazonía, sino también está preocupado y más aún, yo diría, animado a poner todos los esfuerzos para buscar un nuevo modelo de desarrollo alternativo al actual. Porque, vuelvo a repetir sus palabras, este sistema no se aguanta más. Este sistema ha fracasado. Lo dijo claramente en julio del 2015 el Papa Francisco cuando se reunió con los movimientos
populares en Santa Cruz de la Sierra. La Iglesia está abogando por este gran reto de construir una sociedad que realmente nos dé la capacidad para poder vivir como hermanos y hermanas, como he citado el número 92 de la Laudato Si, que comencé yo en esta pequeña y breve disertación. Por tanto, tenemos este gran reto y desafío. Todos tenemos que trabajar desde las diversas disciplinas, no solamente la económica, porque aquí hemos dejado que el libre mercado, que el poder del dinero nos gobierne a nosotros como personas humanas. Y esto tenemos que realmente dignificarla. Por otro lado, un reto más específico es la deuda externa, que agobia a los países en desarrollo, como el caso nuestro, y que definitivamente es un círculo vicioso, que esta deuda externa es impagable. Lo único que se está pagando son los intereses. Por tanto, mientras no se rompa este círculo vicioso del pago de la deuda externa, es inviable hablar de una superación de estos desafíos. En este caso, recordemos que en el jubileo del año 2000, el San Juan Pablo II clamó para que toda la Iglesia se movilizara y solicitara al Banco Mundial y a los poderes económicos que condonaran la deuda. Ahora el Papa Francisco también está renovando esta convicción, porque es un desafío y un reto inimaginable que trae consecuencias graves a los países y mucho más los que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Entonces, creo yo que aquí están los desafíos. ¿Qué perspectivas hay? No todo es negativo, hay esperanza. Y creo que una de las cosas que como Iglesia Católica se ha tomado muy en cuenta es que tenemos que pasar del dogma, de la doctrina, a la acción. Y la doctrina social de la Iglesia, que Juan Pablo II en la Centesimus Agnus definía que la doctrina social, el pensamiento social de la Iglesia, no es una simple teoría que puede ser estudiada, como de hecho se estudia, sino que tiene que ser un impulso para la acción, un impulso para una acción concertada, una acción conjunta, para ir a la raíz de los problemas. Y este es el esfuerzo que la Iglesia está haciendo, porque Dios nos ha dado la tierra como nuestra casa común para que la cuidemos y la cultivemos para la vida de las personas, y si nos referimos a la Amazonía, con mucha mayor razón. Una de las perspectivas de esperanza es que la creación de la red eclesial panamazónica en septiembre del 2014. Estamos cumpliendo 6 años de la creación de esta red, que no es una estructura, es un espacio de coordinación y que ha dado como fruto maduro todo el proceso sinodal de preparación para ese encuentro que tuvimos en Roma, donde el Papa Francisco acogió no solamente con los brazos abiertos, sino con ese sentimiento profundo de su corazón por hacerlos sentir a estos hermanos y hermanas indígenas que amazonizaron Roma. La Iglesia se amazonizó, ese cuidado del bioma, pero especialmente el cuidado de esas personas que con sus vestimentas típicas, con dignidad, con orgullo, estuvieron presentes ahí, aunque no faltaron algunos hermanos, pocos, que dijeron cómo es posible que la Basílica de San Pedro estuviera ahí presente los signos de la vida amazónica, que es una canoa, los remos, y con esas vestimentas dignas
que expresan a través del colorido de sus plumas. Esa cultura está relacionada íntimamente a la naturaleza y a la vida de todos las criaturas maravillosas que hay en la Amazonía. Por tanto, hay un signo de esperanza desde la Iglesia Católica, desde el magisterio pontificio del Papa Francisco. Esta perspectiva se concretó con la realización del Sínodo Amazónico, que es, en definitiva, una experiencia única en la historia de la Iglesia, ya de grandes personajes y de grandes procesos, que por primera vez un sínodo abarcara a 9 países, la Amazonía, y la Amazonía como un bioma que no se puede separar, unas culturas que son diversas, con lenguajes diversos, con culturas diversas, pero con una unidad armónica entre las personas y la relación también con la naturaleza y con la espiritualidad. El fruto es el documento final del sínodo, y que el padre Fernando Roca estuvo también en el equipo de redacción ya inmediata, y agradecemos mucho su participación en el sínodo, que fue muy, muy importante como representante no solamente de la Compañía de Jesús, sino también de la Pontificia Universidad Católica. Entonces, el documento final y la exhortación querida Amazonía. Estas perspectivas, cuando el Papa Francisco manifiesta sus 4 sueños, que son sueños de cada uno de nosotros, que nos invita a seguir caminando juntos, porque el proceso sinodal no terminó en Roma, continúa hoy, en ese sueño por que haya en la Amazonía una conciencia social de los derechos y deberes de las personas, donde se respete irrestrictamente sus derechos y que podamos juntos sentirnos hermanos y hermanas. Ese sueño también cultural, de reconocer que ellos, sus culturas, nos enseñan y nos enseñan mucho, y que debemos tener este diálogo intercultural que a todos nos enriquece y que tenemos que tener muy en cuenta. El sueño ecológico de cuidar nuestra casa común, porque la casa común la habitan criaturas amadas por Dios, creadas a su imagen y semejanza, y que con el cuidado y la sabiduría ancestral de sus culturas enriquecen no solamente el bioma, sino enriquecen también ahora mucho más nuestra visión de futuro. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes, y con esto termino, que hay unas perspectivas de futuro en la Iglesia, porque también es el sueño de una Iglesia inculturada, una Iglesia que respete esas culturas y que valore a las personas y que puedan dar como fruto maduro una evangelización integral y un desarrollo humano integral de todas las personas. La creación, el 29 de junio pasado, de la primera conferencia eclesial de la Amazonía. Todavía estamos en ese camino, aunque ya se ha creado, y el Papa Francisco está apoyando decididamente esta conferencia eclesial de la Amazonía, que marca una perspectiva de futuro, porque ya no es una conferencia episcopal como es la peruana, como es el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, sino que ha irrumpido, podríamos decir así, como una fuerza del Espíritu, esta conferencia eclesial. ¿Y por qué decimos eclesial? Porque la conforman laicos, la conforman religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos y cardenales. Esta conferencia eclesial, con voz y con voto, nos hace tomar conciencia que la perspectiva eclesial está marcando un futuro de esperanza y un futuro de justicia social y ambiental
que a todos nos va a enriquecer. Muchas gracias. Muchas gracias a Cardenal Barreto. Han sido un conjunto de reflexiones que han apuntado a algunas ideas muy importantes. La constatación de los desequilibrios en lo sanitario, lo social, lo ambiental, que quiebran perspectivas de futuro en general en la población de la Amazonía, particularmente en los pueblos originarios. Esta idea del reto vinculado a visibilizar a quienes son especialmente vulnerables, poder levantar la voz, nos decía Pedro, respecto desde la iglesia, desde la sociedad, desde la academia también, apuntar de manera crítica, directa hacia construir las bases de un nuevo modelo de desarrollo, también nos comentaba, y finalmente está anotando aquellos signos de esperanza en los desafíos vinculados al cuidado de nuestra casa común, y estas muestras que se expresan a través de estos espacios como el Sínodo Amazónico o la Conferencia Eclesial, y la expresión de estos sueños como iglesia, como sociedad, como universidad también. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. Sabemos que de aquí a unos minutos va a retirarte, pero agradecerte entonces ese espacio y estas reflexiones. De hecho, dado que no nos va a poder acompañar hasta el final, es que hemos podido contar con algunos minutos más en esta presentación de estas reflexiones, ¿no? A continuación, queda con nosotros el profesor Óscar Espinosa, quien ya les había presentado. Así que, nada, adelante, Óscar, por favor. Gracias, Pancho. Quiero comenzar agradeciendo a Silvana Vargas, la directora de la DAS, y a Alberto Ferrand por la invitación. Para mí, además, es un placer especial poder reencontrarme con amigos de mucho tiempo, ¿no? Con Fernando, con Pancho, con Monseñor Pedro. Pues nos conocemos hace más de 30 años, y con Marcia cerca de 20, cuando ella todavía estaba en Manaos trabajando con migrantes peruanos y colombianos que llegaban al Brasil, ¿no? Entonces es también en el lado personal un placer estar aquí esta mañana con ustedes. Yo, bueno, quiero comenzar también con algo que mencionó Monseñor Pedro, que me parece fundamental, ¿no? Y es que esta situación de pandemia que hemos estado viviendo estos últimos meses, lo que ha hecho para el caso de la Amazonía y pero también en otras regiones, es poner en evidencia una serie de desigualdades y vulnerabilidades que existían antes, ¿no? Esto, digamos, es llover sobre mojado. Simplemente para recordar más o menos cómo van las cifras, ya la semana pasada, entonces estos datos son como una semana tarde, ya habían más de 50.000 contagiados de indígenas amazónicos exclusivamente, ¿no? En población amazónica indígena, más de 55.000 contagiados y más de 1.700 fallecidos. Estoy hablando del conjunto de la Amazonía o la Panamazonía, es decir, de los 9 países amazónicos, ¿no? Y la semana pasada, aproximadamente, solamente en esa semana murieron unas 100 personas, ¿no? Indígenas, muchos de ellos, pues, como el recordado Santiago Manwin, líderes, sabios, sabias, personas muy, muy queridas por no solamente sus pueblos, sino también, en algunos casos, pues, personas que habían venido luchando por la Amazonía, por sus derechos como pueblos indígenas, por el medio ambiente, etc. Un dato importante a recordar también en esta historia de desigualdad y vulnerabilidades es que las epidemias a la Amazonía han venido principalmente de fuera, es decir, han sido llevadas fuera de la Amazonía. Incluso las enfermedades que hoy día consideramos tropicales, como la malaria, o el dengue, por ejemplo, han venido de fuera, han sido traídas desde fuera, no son originarias de la Amazonía, y por eso también el impacto que tienen en términos de mortalidad. Justo estamos terminando de preparar un libro, espero salga pronto, sobre cómo esta epidemia ha activado la memoria de muchos pueblos respecto a epidemias anteriores, ¿no? Epidemias muy antiguas, algunas que se remontan a la época colonial y otras más recientes, digamos, en las últimas décadas, epidemias de cólera,
de sarampión, de fiebres, etcétera, que se han dado en las últimas décadas. En ese sentido, pues, muestra también la vulnerabilidad particular que tienen los pueblos originarios frente a enfermedades desconocidas, ¿no? Lo que ahora vivimos todos con la COVID, digamos, que viene de China, ¿no? Pero aquí también quiero insistir en un aspecto que me parece importante, ¿no? Se tiende a asumir mucho en los discursos, y esto se repite a nivel internacional, la asociación entre pueblos indígenas o originarios y la pobreza. Y lo que tenemos en la Amazonía, en mi opinión, no es una pobreza preexistente, digamos, causada o que tiene que ver con el hecho de que la población sea indígena, sino que tiene que ver con un proceso de empobrecimiento, ¿no? Y creo que en ese sentido también Monseñor Pedro ha sido muy claro en explicar las causas, es decir, cómo podemos, ¿no?, tener abuelos, abuelas sanos y nietas desnutridos. Ha pasado algo, ¿no? Y eso que ha pasado es justamente, digamos, el impacto que tienen estas actividades extractivas que producen deforestación, que producen contaminación, em, que generan entonces, ¿no?, una disminución de las fuentes de nutrición, de donde obtiene las familias indígenas sus alimentos, sus nutrientes, ¿no? Menos peces, por ejemplo. Hay hoy en día muchos ríos en la Amazonía donde ya no hay peces por los grados altos de contaminación, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, ¿no?, que justamente es modelos de desarrollo, modelos económicos que se han impuesto, como también ha ahondado Monseñor Pedro en su presentación, que son la causa también de este empobrecimiento. No es que los indígenas sean pobres porque son pobres, sino que las condiciones históricas que se vienen dando, los procesos sociales y económicos los están empobreciendo, ¿no? Y a eso, digamos, si a eso le sumamos, digamos, el conjunto de impactos que hay sobre el medio ambiente, de deforestación, de contaminación, de uso de plaguicidas, herbicidas, etcétera, lo que tenemos hoy en día no es solamente, ¿no?, una situación muy grave de desnutrición, la presencia de enfermedades endémicas que no se han erradicado, como la malaria, pero también el creciente número de personas afectadas por enfermedades que podríamos llamar silenciosas, como la diabetes o hipertensión. Recordemos que el mismo Santiago Manui también llegó a sufrir de diabetes, se le tuvo que amputar una pierna por esta razón, y la presencia, y esto es muy grave, y quiero insistir en ello, la presencia de mercurio y metales pesados en la sangre. Y en ambos casos, mercurio y metales pesados, lo que hacen también es contribuir a la desnutrición en el sentido de que no permiten la asimilación de los nutrientes, pero también tienen otros impactos graves, por ejemplo, en la capacidad de los niños y las niñas de poder aprender, ¿no? Y esto es más grave en la medida en que, a diferencia de la malaria o incluso, ¿no?, de la desnutrición, los estados tienen pues ciertos protocolos y mediciones periódicas. Sin embargo, no constituye una prioridad para el sector salud este tipo de contaminación con mercurio y metales pesados, ¿no?, que es tremendamente grave y que no se está haciendo mucho, ni siquiera a veces se habla de ello, y por eso quiero resaltarlo esta mañana, ¿no? Entonces, tenemos una situación, digamos, donde la pandemia llega en un contexto ya pues de vulnerabilidad, de defensas bajas, de desnutrición, de poco acceso a alimentos y nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues, como también mencionaba Pancho en su introducción, una respuesta del Estado o de los estados tardía y errónea, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, el Estado peruano recién, a pesar de que verbalmente lo mencionaba
desde el inicio, pues recién después de 50 días, casi 2 meses después, se empiezan a tomar medidas para atender la situación de las comunidades amazónicas. Se cometen errores ¿no? Debido justamente al desconocimiento de cómo es la vida y la realidad de la Amazonía y de sus pueblos, como el pago de bonos, que genera pues que el incremento del contagio al tener que la gente desplazarse a los centros urbanos para cobrar este dinero, una falta de mayor control y de políticas, digamos, también en las carreteras o en los ríos para evitar el ingreso de gente foránea. Es increíble cómo en plena cuarentena actividades como la minería o la extracción de madera no se detuvieron, ¿no? No se detuvieron y por supuesto las actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la madera ilegal. Entonces, la gente ha seguido circulando y la gente ha seguido pues llevando la enfermedad a la región amazónica, ¿no? Pero además también el rol del Estado frente a otro tipo de situaciones que tienen que ver con esta pandemia, como la educación intercultural bilingüe, programas como Aprendo en Casa pueden ser muy útiles, muy simpáticos. Yo alguna vez incluso me he quedado enganchado después del noticiero viendo estos programas en la televisión. Pero si pensamos, digamos, en las comunidades donde no hay electricidad, donde no hay conectividad, donde ni siquiera no hay señales de telefonía, de qué educación virtual estamos hablando, ¿no? Hay, claro, todo este programa de las tabletas, etcétera, pero en la práctica, qué significa, ¿no? Y qué significa además pensar en una educación que sea apropiada a las realidades amazónicas y otros temas riesgosos, ¿no? Como plantear, por ejemplo, la idea de una consulta previa, que es un derecho que tienen los pueblos indígenas de manera virtual, etcétera. Entonces creo que todavía las implicancias de lo que viene pasando pueden llevar, ¿no? A incluso todavía un mayor empobrecimiento de la región amazónica. Ahora, ante eso, y digamos, también es un tema clave en el debate, en el panel de esta mañana, qué se ha hecho, ¿no? Digamos, qué es lo positivo, ¿no? ¿Dónde encontrar, digamos, signos de solidaridad, de esperanza? Bueno, ha habido también parte de las propias comunidades y pueblos indígenas iniciativas muy interesantes, ¿no? Una de las que más se ha publicitado ha sido el Comando Matico, ¿no? Iniciativa de jóvenes, ¿no? Shipibos y shipibas que se dedicaron a preparar medicina tradicional en base a diversas plantas y repartir y llevar a las casas, llevar a las comunidades. em, Iniciativa que después se ha empezado a repetir en otros pueblos, también en otras regiones del país, en la Amazonía. Ha habido también un esfuerzo enorme para muchos pueblos para conseguir dinero para aquellas personas que habían quedado sin trabajo y sin educación en las ciudades, ¿no? Muchos jóvenes indígenas están viviendo en las ciudades. Es impresionante si uno ve, por ejemplo, en el caso del Perú, el último censo, la presencia de personas indígenas amazónicas en todos los departamentos del país, en todas las regiones, en muchos lugares, es decir, de Tumbes a Tacna, en la costa peruana, y en toda la sierra hay presencia de personas amazónicas indígenas que están trabajando o estudiando ahí. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con estas personas una vez que pierden su trabajo? Bueno, se ha generado una serie de mecanismos para recolectar fondos, iniciativas que han involucrado no solamente a otros paisanos indígenas, sino también a personas de buena voluntad del país, del extranjero, que generosamente también pues han contribuido donando. Se han generado una serie de actividades artísticas para conseguir fondos, venta de artesanía, venta de pinturas,
hechas por artistas indígenas, de música, etcétera. Creo que ha habido, ¿no?, una serie de iniciativas que han buscado justamente conseguir fondos para poder atender este otro efecto, digamos, de la pandemia, que no va por la salud, sino que va por el lado de la economía y los ingresos de las familias, ¿no? A eso hay que sumarle, pues, la activación, como mencionaba al inicio, de memorias sobre estrategias utilizadas en el pasado para enfrentar epidemias mortales, el aislamiento, ¿no? La forma de expresar la idea del aislamiento por un líder indígena de la Amazonía peruana, que fue hablar de la estrategia de la carachupa o el armadillo. Cuando se encuentra amenazado, pues se enrosca, ¿no es cierto? Se hace como una bolita, se aísla, entonces se entierra incluso, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de utilizar la estrategia de la carachupa, de aislarse, de irse al monte, de abandonar la casa, para poder preservarse del contagio, que es algo que han venido haciendo, y muchos, ¿no?, líderes, sabios, sabias, recordando, ¿no?, como cuando ellas eran niños, o sus padres les han contado, o sus abuelos les han contado, qué hacer en estas situaciones, ¿no? Entonces, activar también, digamos, los recursos de la medicina tradicional, en algunos casos también combinando con otras fórmulas de preparar eh, jarabes o medicinas naturales, digamos, con combinación también con tradiciones de la medicina popular, ¿no? Incorporando, por ejemplo, plantas que han sido llevadas a la Amazonía, no necesariamente originarias de ella, ¿no? Entonces ha habido una serie de iniciativas interesantes, por supuesto también espacios de reflexión y discusión como el que tenemos ahora, en algunos casos de ámbito local, nacional, regional o también internacional, en los que pues distintas personas han estado compartiendo estas dificultades y estas actos o actividades de solidaridad para enfrentar la pandemia, ¿no? Finalmente quiero terminar con qué nos toca a nosotros, ¿no? Y creo que hay a los no indígenas, ¿no? Me refiero a personas, digamos, preocupadas por lo que pasa en la Amazonía. Y creo que en el caso del Perú en particular, la coyuntura de estar cercanos al bicentenario de la independencia del país nos tiene que llevar a reflexionar sobre algo que también mencionó Monseñor Pedro en su presentación, y es el lugar que ocupa la región amazónica en nuestras vidas, ¿no? Nuestra vida social, en nuestra vida como ciudadanos, ciudadanas de estados modernos, republicanos. Y ahí creo que hay una enorme responsabilidad que va más allá de la coyuntura actual de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo ir terminando con estas formas de discriminación y de exclusión, cómo respetar los derechos, las culturas, las tradiciones de los pueblos indígenas. ¿Qué rol, por ejemplo, cumple la educación, ¿no? Si pensamos la educación básica regular, es decir, la primaria, la secundaria, ¿qué se aprende de la Amazonía? Pues muy poco, ¿no? Hasta el momento. Y la universidad, ¿no? Pensemos solamente en la Universidad Católica, eh, cómo estamos formando, ¿no? A los profesionales, a las profesionales que luego van a ir a trabajar a el Estado, a empresas, a distintas instituciones que van a tener un efecto sobre la región amazónica, ¿no? Simplemente para mencionar, ¿no? Por ejemplo, que yo hasta el momento creo que solamente en la universidad hay 2 cursos obligatorios, solo han 2 carreras, hay un curso obligatorio, eh,
sobre la Amazonía, ¿no? Cuyo contenido es la realidad amazónica, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso, no? Hay un mayor interés en los últimos años. Yo creo que también las iniciativas del Papa Francisco han ayudado, ¿no? A que como Universidad Católica empiece a pensarse un poco más este compromiso, este desafío, pero personas, ¿no? Como yo, que venimos trabajando pues hace muchas décadas en la región con los pueblos originarios, nos preocupa, digamos, ¿no? Una falta de mayor compromiso, ¿no? Y sobre todo de conocimiento, es decir, muchas de las injusticias que se cometen contra los pueblos originarios y en la destrucción también del medio ambiente amazónico tienen que ver pues con una gran ignorancia de cómo funciona la Amazonía, ¿no? Entonces se toman decisiones, se establecen políticas y esto vale para todos los 9 países, ¿ah? Los 9 países amazónicos que precisamente le dan la espalda a la Amazonía, ¿no? Vemos con temor, digamos, lo que viene pasando en Brasil. Me imagino que Marcia podrá contarnos un poco más, pero lo que ocurre en Brasil y lo que está ocurriendo también en Colombia, en Bolivia, en Ecuador respecto a la Amazonía es pues muy grave, ¿no? Entonces quiero terminar mi presentación con este llamado, ¿no? A también nosotros pensar cómo desde donde estamos podemos contribuir a que se conozca de mejor manera esta realidad amazónica y ahí seguir luchando en contra de esta discriminación y en el respeto por los pueblos originarios, su autonomía, sus propias decisiones. Gracias nuevamente pues, por la invitación. Muchas gracias, Oscar. Gracias por compartir estas reflexiones, ¿no? Que han girado en torno a cómo hay una historia de desigualdades y vulnerabilidades en las cuales puede insertarse esta crisis sanitaria, social, ¿no? La historia de las enfermedades en la Amazonía no es para nada nueva, ¿no? Y este proceso de empobrecimiento que has enfatizado, ¿no? Esta imagen, ¿no? De abuelos sanos, nietos desnutridos, nietas desnutridas, los cuestionamientos, por tanto, al modo en que se ha incorporado la Amazonía en nuestras perspectivas, en el toma de decisiones, en la consideración de las políticas, y así, ¿no? Junto con este repaso respecto a algunas respuestas insuficientes del Estado en esta economía, estas respuestas solidarias, iniciativas solidarias y también de autocuidado que han tenido, sobre todo desde los pueblos originarios, y este llamado pues a visibilizar, ¿no? El lugar que tiene la Amazonía en nuestras vidas políticas. Y nada, estas reflexiones. Y sin mayor dilación, sin mayor preámbulo más, darle la palabra a la profesora Marcia Oliveira. Adelante, Marcia, por favor. Muchísimas gracias, profesor Fernando, por esta invitación. Les pido disculpas por mi portuñol, que va a estar muy presente en mi ponencia, ¿no? Me gustaría dar gracias también al padre Fernando Roca por la invitación desde hace un par de meses. Y estuvimos juntos, como ha dicho, en el sínodo durante toda la preparación del proceso sinodal. Y me da gusto entonces estar en este panel presentando estos logros en este proceso pós-sinodal que vivenciamos en la Amazonía, ¿no? Saludos especiales también al cardenal Barreto, estuvimos juntos en todo este proceso sinodal, al padre Oscar, desde hace como 2 décadas que nos conocimos en Manaus, ahí con migrantes colombianos y peruanos en esta zona. Me da gusto verlo otra vez y está muy bien, ¿no? Y bueno, el profesor Francisco, Paola, que están ahí promoviendo este evento importante este panel importante para presentar un poquito esta situación de la Amazonía frente al tema de la pandemia, ¿no? Me gustaría empezar con una frase del Papa Francisco, el número 42 de la exhortación apostólica Querida Amazonía,
donde nos ha dicho: la sabiduría de los pueblos nativos de la Amazonía inspira el cuidado y respeto por la creación, con una clara conciencia de sus límites, prohibiendo su abuso. Abusar de la naturaleza significa abusar de antepasados, hermanos y hermanas, la creación y el creador, hipotecando el futuro. Con este pensamiento del del Papa Francisco, realmente nos damos cuenta de que los pueblos indígenas son los más afectados por este tema de la pandemia, ¿no? Por la crisis humanitaria que nos afecta a todos y todas, ¿no? Y bueno, pero no solo los indígenas. Me gustaría presentar también el tema de los campesinos, de los afrodescendientes, miles de comunidades en toda la Amazonía, los migrantes y refugiados, que son también muy vulnerables a la situación de la pandemia y sus complicaciones, ¿no? Vulnerabilidades sociales y económicas de verdad intensifican la exposición de estos pueblos a la pandemia, a la situación del COVID-19. Un tema importante es decir de las periferias, de los bordes de las ciudades, ¿no? Estamos ahorita con unos 83% de toda la población de la Panamazonía en las ciudades, ¿no? Y gran parte de esta población es una población empobrecida, como nos decía el padre Oscar, ¿no? Pobres por cuenta del sistema económico en el cual vivimos desde la colonización, ¿no? Y estos pueblos en esta situación de vulnerabilidad son las principales víctimas de esta pandemia, ¿no? El desempleo, el hambre y la debilidad de las condiciones sanitarias han afectado de modo especial a los ancianos. Y aquí hay una preocupación muy grande porque estamos frente a un verdadero genocidio de mayores, ¿no? De las personas mayores. Con ellos se van conocimientos ancestrales, decimos aquí, una biblioteca viva, ¿no? Que se integra que se va con la pandemia, ¿no? Y estamos hablando de personas que podrían estar entre nosotros por más 20, 30 años, seguramente, ¿no? Por su edad, pero que se van de una manera muy, muy rápida y sin permiso para que su gente, su comunidad tenga tiempo de agregar estos conocimientos, de transferir estos conocimientos a otros, ¿no? Y bueno, otra cosa importante que me gustaría decir en esta primera parte es el problema de la contaminación, ¿no? Las comunidades indígenas y campesinas están tremendamente afectadas por la contaminación, por el hecho de personas que siguen circulando en sus territorios, ¿no? De modo muy especial, el tema de los mineros y agentes estatales, ¿no? En Brasil tenemos muchísima la presencia de militares con gran circulación en estas comunidades, aquí decimos ribeirinhas, ¿no? Que serían las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, ¿no? Esta circulación desnecessária y casi que proposital ha hecho con que la contaminación siga de una forma muy descontrolada, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Por otro lado, también está la exposición a materiales pesados. Padre Oscar ya lo había dicho, ¿no? Ya lo ha planteado. Tenemos de modo muy especial en esa zona más al norte de Brasil, en la Amazonía transfronteriza, ¿no? Con las Guianas, con Venezuela, Surinam, el tema de las minerías irregulares, clandestinas, ¿no? De modo especial en las tierras indígenas. Eso hace con que se circulen unos aproximadamente 120.000 mineros
irregulares, ¿no? Clandestinos en esas zonas, transmitiendo de forma muy descontrolada la contaminación. Y bueno, crece esto la deforestación, la contaminación ambiental de los ríos, ¿no? Que genera precariedad en las condiciones de salud de las comunidades campesinas indígenas de modo especial. Y de manera muy específica, estas minerías están contaminando la tierra, el agua, y como ha dicho Padre Oscar, debilitan la defensa inmunológica de esas poblaciones. Entonces, la vulnerabilidad no es por ellos, sino que por las interferencias que vienen desde afuera a estos pueblos, a comunidades enteras, ¿no? Y aquí hay un hecho interesante. Mientras que en el mundo los niños fueron muy poco afectados por la pandemia, en las comunidades indígenas los niños son muy afectados, ¿no? Juntamente con los ancianos, justo por el tema de esta debilidad inmunológica que resulta del desecho de mercurio, de materiales pesados en esas minerías. Es increíble cómo llegan estos migrantes o desplazados del pueblo Huaral en toda la zona amazónica, ¿no? Hay muchísima contaminación en los niños, ¿no? Y esto resulta en daños tremendos para su salud y los convierte muy vulnerables a la pandemia, ¿no? Bueno, en Brasil les cuento que estamos desde abril de este año sin un encargado de la salud en nivel gubernamental, ¿no? El 16 de abril tuvimos el ministro se fue, se demitió por el gobierno y nos quedamos a la deriva, ¿no? Desde entonces y en mediados de mayo se emplazó ahí un militar, un general, Eduardo Pazuello, que no tiene nada que ver con la salud, no comprende nada de la cuestión sanitaria y que representa ahí la militarización de las instancias gubernamentales de Brasil, ¿no? La educación está en manos de militares, la salud, las defensas sociales y así por delante, ¿no? Y desde entonces estamos con una situación desde arriba en la salud en Brasil de una manera muy preocupante, ¿no? Y bueno, todos lo saben, ahorita tenemos como alrededor de 135,000 muertos, ¿no? Por la pandemia, con un saldo de cerca de 5,000 millones de contaminados, ¿no? Y con una dificultad tremenda, unas limitaciones tremendas con el tema de la asistencia a estos contaminados, a sus familiares y también la atención por parte del gobierno, ¿no? Es muy débil, muy fragmentaria y tenemos muchísimo problema con esto, ¿no? En la Panamazonía, aquí tenemos los datos entonces que el Don Barreto, que el cardenal Don Barreto lo informaba, ¿no? Tenemos ahorita como 57,000 casos confirmados, con 1.749 fallecidos, ¿no? De entre estos, bueno, se calcula 239 indígenas que se han muerto por el tema de la COVID-19. Y bueno, estos números hacen parte de un gran plan de cálculos matemáticos que la Red Eclesial Panamazónica, la REPAN, ha planteado para seguir con un informe paralelo, además del informe del gobierno, ¿no? Porque los informes gubernamentales están muy lejos de lo que pasa realmente en las zonas más lejanas, ¿no? De Brasilia, de los grandes centros urbanos. Y con esto hay este instrumento de actualización de datos, de informes sobre la contaminación
de modo muy especial entre las comunidades campesinas e indígenas, que en general no son contabilizadas en los hechos del gobierno, ¿no? Bueno, de manera muy resumida, nosotros tenemos en Brasil o en la Amazonía tres grandes golpes en esta crisis económicas, ¿no? El primero de ellos es que mientras todo se paralizó por la crisis, se adelantó hacia floresta adentro, hacia el bosque adentro, el tema del modo extractivista de producción con el agronegocio y con la deforestación de una manera tremenda, ¿no? En los últimos 50 años es la peor situación de deforestación que vivimos en esta parte de Brasil y me parece muy, muy cerca de lo que se vive en la Amazonía peruana, como lo ha dicho el padre Oscar. Bueno, el segundo tema es el tema del extractivismo, ¿no? De las minerías que también se aprovecharon del tema de la crisis para avanzar floresta adentro y ahí tenemos un problema muy serio con el gobierno, otra vez, ¿no? Tenemos frente al Ministerio del Medio Ambiente una persona que representa los proyectos del agronegocio, ¿no? Y un ruralista lo decimos, ¿no? Y este señor tiene está muy involucrado con el tema de la liberación de licencias, de permisos ambientales en tierras indígenas y en áreas de protección. Esto entonces ha vulnerado demasiado a las comunidades indígenas y campesinas y ha proporcionado un gran conflicto agrario en toda la Amazonía, con muchísimas muertes, amenazas y bueno, hay una situación de violación de derechos, de violencia a estos pueblos tremendo, ¿no? Y el tercer punto es que estamos también frente a una exclusión histórica de derechos a los servicios básicos de infraestructura de salud, ¿no? Convirtiendo a los pueblos indígenas amazónicos en un sector extremadamente frágil y vulnerable, ¿no? A mí me parece que eso se pasa en toda la Panamazonía, lo discutimos esto, lo debatimos desde el sínodo, ¿no? De manera muy, muy intensa, pero esto en Brasil está de una manera muy fuerte, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos haciendo frente a eso? Hay muchísimas iniciativas, muchísimos logros, y desde la academia estamos entonces en muchos frentes de enfrentamiento a la pandemia y sus complicaciones. Las universidades se han sumado a diversas iniciativas de enfrentamiento a la pandemia, desde sus aportes en el campo teórico, con las investigaciones científicas, algunas puntuales, otras siguen trámites históricos, como lo que pasa en la Universidad Federal del Pará, ¿no? El estado de Pará, en el estado de Amazonas también, con instituciones como la Fiocruz, que sigue también con investigaciones de vacunas, de enfrentamientos alternativos a la COVID y así por delante, ¿no? En la universidad también, en prácticamente todas las universidades, tuvimos muchísimas acciones que involucraron las comunidades locales, con la preparación y la distribución de equipamientos de protección individuales, lo decimos EPIs, no sé cómo será en español, los tapabocas, alcohol en gel, materiales de higiene y descontaminación, orientaciones, muchos grupos de orientaciones con presencia de profesores, investigadores, investigadoras, ¿no? Muy involucradas en actividades de orientación en salud pública, promoción de derechos. Hay muchísimas actividades de extensión con líderes populares, migrantes, refugiados, y con las comunidades campesinas e indígenas desde las plataformas digitales, por el tema de no promover la circulación, ¿no? Pero también con campañas emergenciales humanitarias,
que hacen llegar a essas comunidades más lejanas, a los migrantes, refugiados e indígenas en las ciudades. Ese es un punto importante porque tenemos en esta zona de Brasil casi unos 45% de las poblaciones indígenas viven en las ciudades, ¿no? En las orillas de las ciudades, en los bordes, ¿no? De las ciudades. Entonces, esto también es un tema importante para plantear en ese debate, ¿no? Y de modo especial, me gustaría de presentar algunos logros que surgen, ¿no? Desde las iniciativas populares, en las cuales en muchos de ellos la universidad está involucrada con sus aportes, pero una cosa muy importante son los protagonismos de esos líderes populares, ¿no? Y de manera muy especial me gustaría destacar, presentar el tema de las mujeres, ¿no? Es tremendo cómo las mujeres se han dedicado al tema del enfrentamiento a la COVID-19, de protección a los suyos, a la comunidad, a los grupos, ¿no? Especiales, a los niños, y cómo hacen circular entre estos grupos la circulación de conocimientos, ¿no? Ancestrales. De manera muy especial, los indígenas hacen circular esos conocimientos con sus fórmulas, ¿no? Ancestrales de prevención, de enfrentamiento, de recuperación de la salud, ¿no? Y de modo muy especial, como hacen circular conocimientos ancestrales por vía de las mujeres, ¿no? Como las mujeres están muy fuertemente involucradas en conocer tecnologías que hacen, por ejemplo, hacer circular una fórmula con la miel, con ajo, con ingredientes naturales de la selva, ¿no? De la floresta, para hacer llegar estas fórmulas ancestrales a los afectados por la pandemia, ¿no? Otra cosa importantísima son las organizaciones de pequeños grupos para orientarse en el tema de los derechos, ¿no? En donde buscar, por ejemplo, las condiciones para enfrentar el desempleo, las dificultades para acceso a las medicinas y así por delante. Bueno, habría mucho más cosas para deciros, para compartir con vosotros y vosotras, pero en resumen es un poco lo que pasa por aquí, en este lado brasileño, ¿no? de la Amazonía. Hay un esfuerzo tremendo de pensarmos la Amazonía a partir del tema panamazónico, ¿no? A partir de los 9 países que la componen. Pero en este panel les presento más que todo esa situación que vivimos en Brasil, con una ausencia completa de un gobierno que, además de no estar presente en el enfrentamiento a crisis, está de contra los pueblos indígenas declaradamente, de contra los pueblos campesinos y promoviendo un desorden, ¿no? Regional del tema de la gobernanza con relación al enfrentamiento a la crisis humanitaria. Y bueno, es un gusto compartir con vosotros estos temas, pero me da lástima también de presentar a vosotros y vosotras la situación que vivimos en Brasil por el tema de este gobierno, ¿no? Que no está ahí enterado de la situación de los pueblos, o quizás que esté, pero que no está, que no hace caso y no hace frente al enfrentamiento. Gracias, Francisco. Era lo que tenía para compartiros. Muchas gracias, Marcia. Cada intervención de este panel nos aporta no solo reflexiones, sino también interpelaciones, ¿no? Desde los lugares en los que estamos. Esta cuestión, por ejemplo, de la realidad cruda respecto a esto que denominaste el genocidio de los mayores, ¿no? Pero también el detrimento en lo que es la salud de los niños y niñas indígenas en particular, ¿no?
la cuestión cómo este trasfondo de la contaminación, la deforestación, esta precariedad en cuerpos y en mentes que también Oscar nos comentó minutos antes, la particular situación crítica que vive Brasil ante la ausencia y también la hostilidad del propio Estado, y estos avances, ¿no? Desde el propio espacio de la red panamazónica, desde propiciar espacio desde la universidad, y estas distintas iniciativas populares promovidas desde los líderes y las lideresas particularmente que has podido mencionar, ¿no? Recuperemos esta perspectiva entonces panamazónica, ubicar la perspectiva panamazónica en nuestras vidas y quehaceres. Entonces, hemos cumplido una primera parte de este webinar que se refiere justamente a la cuestión de conocer estas reflexiones. Vamos a pasar a una segunda parte en la que vamos a trasladar a nuestros ponentes, nuestros panelistas, con quienes estamos conversando, una serie de inquietudes que han planteado los asistentes y participantes, ya sea a través del chat del Zoom, como a través del chat del Facebook Live, donde estamos transmitiendo. Entonces, paso a plantear estos comentarios y preguntas, ¿no? Por ejemplo, desde hubo un comentario de Sor Reina diciendo, ¿no?, que sugería, ¿no?, un compromiso de este webinar, un comentario general, para visibilizar las cifras reales, ¿no?, de estas que mencionaba Marcia en su presentación, y cómo ante la situación inhumana hay un llamado a la visibilización, en el caso peruano, como apostar por redes de solidaridad, unirnos al proyecto Resucita Perú Ahora, que está impulsando la Iglesia Católica en particular. Ese era un comentario. Y hay unas preguntas, ¿no? León Lucar pregunta, ¿no? Frente a las limitaciones de la normativa internacional para hacerse efectivas en los países panamazónicos y el retroceso de las políticas en materia ambiental e indígena, ¿qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué pueden hacer otros actores? ¿Cómo presionar e impulsar medidas concretas para este problema urgente? Ahí podríamos añadir incluso desde la sociedad civil, pero que puedan tener incidencia en el quehacer, las decisiones políticas y económicas, ¿no?, que parecen tan alejadas de todo lo que se ha planteado el día de hoy, ¿no? Pilar Arroyo pregunta, ¿no? Hay una tasa de letalidad en relación a infectados y muertos, en el caso peruano, que es de 4.4. El dato que han compartido para la Panamazonía, de 57.000 infectados, 1.740 muertos, hablaría de una letalidad menor del 3%. Esa diferencia tendría que ver con el uso de la medicina tradicional indígena, una pregunta concreta. Y Elvia también nos pregunta, primero también comentando que las exposiciones han hecho un análisis muy concreto de la situación de la población amazónica durante la pandemia y cómo la están afrontando desde lo que ustedes han podido aportar, ¿no? Remarcando la preocupación de la Iglesia por la violación de derechos y casi inexistente atención a este grupo social vulnerable, ¿no? ¿Qué más se puede hacer para contribuir? Es una pregunta abierta, grande, pero nada, que se plantea en este momento y a partir de lo que ha aparecido en el chat. Y así que vamos a darles 5 minutos, 5 minutos para que cada uno, bueno, 5 minutos Oscar, 5 minutos Marcia, pueda darnos sus comentarios finales. Adelante, por favor, Oscar. Gracias por las preguntas, los comentarios, por en general el interés mostrado por el tema. Quiero decir 2 o 3 cosas, ¿no? Sobre la tasa de letalidad, en realidad, bueno, no tenemos mucha información, en realidad tampoco se estudia y habría que además tener en consideración el conjunto de países, es decir, cómo esta cantidad de infectados y de fallecidos se reparte entre los distintos países, pues es un número global, es un número aproximativo, digamos, ¿no? Hay todo el tema de información, de datos oficiales, por ejemplo. Un aspecto interesante es que no siempre se registra en el momento de anotar
cuando el sistema de salud o las oficinas de salud de los estados, cuando registran la enfermedad, no siempre en esa ficha se establece la identidad étnica de la persona que está siendo registrada, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Amazonía peruana, a veces se hace, a veces no se hace. Depende mucho de la persona que está registrando, su sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay desinformación. En general, el Estado peruano no suele utilizar contabilizar en el sistema de salud en general, pero también en otros sectores, el tema de si la persona que está siendo atendida es, por ejemplo, indígena o no es indígena, y si lo es, a qué pueblo pertenece, que es la otra cosa que quiero mencionar. Y es decir, cuando hablamos de la Amazonía, y ya Marcia mencionó algunas cosas, estamos generalizando, ¿no? En primer lugar, hay pueblos originarios, pueblos indígenas, también hay personas que no son indígenas, hay los ribereños que son descendientes indígenas, pero que han perdido su identidad étnica en el caso, en muchos casos. Hay colonos y colonas que han llegado de distintos lugares, en el caso de los países andinos, principalmente de los Andes. En el caso de Brasil, por ejemplo, la migración del nordeste ha sido muy importante a lo largo de la historia, pero también de otras regiones, de otros países que han ido migrando hacia, finalmente la Amazonía es un territorio, ¿no? Es un territorio, es un espacio geográfico. Y en el caso también de Colombia y de Brasil, sobre todo en el Perú, Ecuador, Bolivia menos, pero también la presencia de los quilombolas, que son comunidades afrodescendientes en la Amazonía, ¿no? Entonces, es un panorama, digamos, diverso en términos sociales. Pero si incluso vamos al caso de los pueblos indígenas, también es una realidad muy diversa, ¿no? En el conjunto de la Panamazonía son aproximadamente 400 pueblos distintos. Ahí varían también la forma de clasificar los que son, digamos, los datos oficiales de los estados a quienes reconocen como pueblos y muchas veces pues las identidades étnicas son más porosas de las que los analistas o estudiosos sociales quisieran tener, ¿no? Hay que tener como una flexibilidad para ver, digamos, cuáles son los límites entre un pueblo indígena y otro. Entonces eso lleva a decir, bueno, ¿cuántos hay? No hay datos exactos, ¿no? Por lo bajo dicen 350, por lo alto 420, 430, entonces redondeando 400 pueblos distintos. Entonces, cuando estamos hablando, digamos, de indígenas amazónicos, ¿de qué indígenas amazónicos estamos hablando? Hay una diversidad muy grande y la pandemia ha afectado de manera desigual. Es decir, hay pueblos que han sido muy golpeados, con muchos casos de enfermedad y de muerte, y otros donde no ha llegado con la misma intensidad, ¿no? De hecho, no ha llegado a todos, ¿no? Y además de los pueblos, esos 400 pueblos, hay un porcentaje alto, son más de 60 pueblos que están en situación de aislamiento de contacto inicial, que tienen otra dinámica en el sentido de que los estados tienen la obligación de proteger que estos pueblos no sean contactados a la fuerza, ¿no? Entonces, hay ahí también una situación social eh, particular de estos pueblos que también son especialmente más vulnerables al tema de salud. No se sabe, hasta, por lo menos hasta la fecha, de que algún pueblo en aislamiento, contacto inicial, haya sido afectado por la pandemia de COVID, la que estamos viviendo ahora. Pero de repente nos vamos a enterar más adelante, ¿no? El caso del Perú, el Estado ha sido mucho más estricto también ahí en el control, en la medida de lo posible, porque es, como mencionaba en mi presentación, siempre hay pues, sobre todo las actividades ilegales, el narcotráfico, la madera o minería ilegal, que se meten a los territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, a pesar de estar prohibido, ¿no? Se ha tratado de redoblar el esfuerzo por el control, digamos, e incluso en zonas como por ejemplo el Parque Nacional del Manu, donde hay
personas y comunidades en contacto inicial, se ha cerrado totalmente al ingreso de foráneos que entraban por razones de turismo o de investigación científica al territorio del parque. Han sido totalmente prohibidos de entrar, ¿no? Entonces, digamos, la situación, quiero simplemente complejizar la diversidad de situaciones, ¿no? En las que, y claro, en el caso, por ejemplo, donde también se trata de pueblos muy pequeños, o sea, también el número de la población, tenemos pueblos muy grandes, los ayánicas, si sumamos ayánicas más ayénicas, son más de 100.000 en el Perú y una parte pequeña en Brasil. Shuar en Ecuador también son más de 100.000, ¿no? Y también hay, digamos, los Wampis en el Perú que están vinculados a los Shuar. Pero tenemos también pueblos con 300 personas, 400 personas, 250 personas. Entonces el impacto que puede tener una epidemia sobre una población, un pueblo que tiene 40, 50.000 habitantes, es distinto a la que puede tener sobre una población de 250 personas, ¿no? Entonces, es que son mucho más vulnerables, entonces incluso a desaparecer como pueblos con una mortandad, si se produjera una mortandad muy grande, ¿no? Entonces ha habido también una particular preocupación en esos casos, ¿no? Entonces, eso es un primer comentario. Y el otro comentario que quiero hacer en los minutos que me quedan tiene que ver justamente con lo que alguien mencionaba sobre el retroceso en los derechos, ¿no? Y fíjense, ¿no? El CEPLAN, que es la Comisión Económica para América Latina, que no es pues una institución que se caracterice por trabajar en la Amazonía ni con pueblos originarios, ha señalado, ¿no? Junto con otras instituciones internacionales, Amnistía Internacional, entre otras, la preocupación que existe en el conjunto de América Latina, estamos hablando de México hasta Argentina, ¿no? Todos los países latinoamericanos, en el retroceso que se viene produciendo en los últimos años, ¿no? En relación al respeto que se tiene por parte de los estados de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, ¿no? En particular, los derechos territoriales, que son cada vez más vulnerados, perdón, y en el caso también, pues, de el conjunto de procesos que afectan sus medios de vida, ¿no? Lo que hemos estado conversando toda esta mañana sobre el impacto de las actividades extractivas, principalmente hidrocarburos, minería, en relación a la contaminación de ríos, destrucción de medio ambiente, deforestación, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Piensen ustedes que nomás en términos de deforestación para la Amazonía estamos hablando que hasta el año 2017 se deforestaba el equivalente a una cancha de fútbol por minuto, por minuto. Bueno, a partir del 2018, es decir, los últimos 2 años, se deforestan 2 canchas de fútbol por minuto, ¿no es cierto? O sea, imagínense la cantidad, el impacto que eso tiene. ¿Para qué? Para la agroindustria, ¿no? La ganadería en Brasil y la soya, en Bolivia también, y en el caso de Ecuador, Colombia y Perú para la palma aceitera principalmente, ¿no? Entonces, estamos destruyendo la Amazonía a una velocidad y pronto estamos por llegar, ya estamos casi en el límite del punto de no retorno, es decir, de llegar a un momento en el que se ha destruido tanto que es irrecuperable, ¿no? Estamos muy cerca de eso y el impacto que tiene, claro, en primer lugar con la población que ahí vive, pero también al conjunto del planeta, o sea, para el Perú, para Brasil, para los países amazónicos y en general para toda Sudamérica, la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero no es la industria ni es el transporte automotor, es la deforestación de la Amazonía, ¿no? Lo que está generando el cambio climático. Y ya tenemos, por ejemplo, este año los datos del verano del hemisferio norte, donde se ha detectado un incremento en 1 punto de la temperatura promedio anual, ¿no? Entonces, esto es grave, estamos hablando de cosas muy, muy serias y evidentemente pues todo esto tiene un impacto directo, cotidiano, como hemos mencionado, en la vida de la gente para conseguir sus alimentos, para poder curarse, de dónde van a encontrar esas plantas para atenderse, o dónde van a encontrar, ¿no?, esos peces para tener proteínas, si es que el medio ambiente está totalmente destruido, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Comer productos envasados, enlatados, etcétera,
con altos índices pues, de azúcar, de grasa, de sodio, que generan a su vez pues hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, que también son las enfermedades que ahora están impactando de manera muy fuerte también en la población amazónica, ¿no? Bien, esos eran mis comentarios. Gracias por las preguntas, por las preocupaciones, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Más bien le damos el paso a Marcia para que pueda plantearnos sus últimas reflexiones y comentarios a los comentarios. Marcia. Sí. Y bueno, una cosa importante que la pandemia nos ha apresentado, y esto de verdad es un reto positivo, es el desvelo, ¿no? de las diferencias, de las injusticias sociales que se viven en la Amazonía. Yo pienso que al desvelar esto, al presentar con toda su perversidad las desigualdades sociales, la pobreza ante el tema de la pandemia, esto nos hace como sociedad civil a tomar parte, a formar parte em distintos modelos, possibilidades de enfrentamento a la pobreza creciente en la Amazonía, ¿no? Una gran contradicción. Estamos en el bioma más diverso, más rico del planeta y con un crescencio de la pobreza tremendo, ¿no? Una contradicción muy fuerte que necesita intervenciones muy urgentes, muy fuertes e intensas también por parte de toda la sociedad, ¿no? Tenemos muy claro desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde la AREPAN, que es una actuación importantísima en esta región para hacer reflexionar este tema, ¿no? Y bueno, hay dos preguntas, ¿no? León Lucar y Elvia, que tienen que ver con esta intervención de la sociedad, ¿no? A mí me parece que me está cortando la conexión, pero a ver aquí qué pasa. Les agradezco a las preguntas, ¿no? Y a Elvia, y les digo que de verdad la sociedad ha hecho esfuerzos tremendos para enfrentar el tema de la pandemia, una vez en una ausencia tremenda por parte de los estados, ¿no? Esto se percibe en toda la Panamazonía, ¿no? Lo ha planteado muy bien Oscar, ¿no? Hay, por un lado, hay un creciente problema político en toda la América Latina y en esta región de una manera muy fuerte, ¿no? Que es el tema de la negación de derechos, que es el tema de una política muy alejada de los temas sociales. Pero por otro lado, hay una creciente movilización en las comunidades. Un hecho que me gustaría destacar fue lo que pasó en mediados de julio, la Asamblea Mundial de la Amazonía, ¿no? Que ha reunido alrededor de 3.500 personas en todo el mundo, pensando en la Amazonía, intentando proyectos, programas de intervención, de intervenciones importantes para esta región, ¿no? Entonces, esto nos hace comprender que hay muchísimas personas e instituciones en todo el mundo, ¿no? Preocupadas con la Amazonía. Y de verdad, el Santo Padre tiene toda la razón al plantear eso en la querida Amazonía, que la Amazonía nunca estuvo tan amenazada como ahorita, ¿no? Pero también, por otra parte, la sociedad está tremendamente organizada y hace frente a esas amenazas con muchísima creatividad, con muchísima movilización social, política, en las bases de estos grupos, de estas instituciones. Y la pregunta de Pilar, gracias Pilar por su participación, ¿no? El tema de la medicina tradicional indígena y la circulación de estas fórmulas, ¿no? De estas medicinas frente al tema de la pandemia, ¿no? De verdad, eso es una cuestión importantísima, porque
por ejemplo, la primera cosa que los gobiernos hicieron en esta zona de la Panamazonía fue el cierre de las fronteras, ¿no? Ya no se permitía trasladar para los países vecinos, pero con relación a las tierras indígenas, el gobierno no ha hecho nada, ni los locales, ni el gobierno nacional, ¿no? ¿Y qué han hecho las poblaciones? Han cerrado por ellas las fronteras, ¿no? Las entradas en esas tierras indígenas, con un hecho político tremendo, ¿no? De intervención por ellos mismos, con grandes peligros, ¿no? Enfrentando madereros, mineros y así por delante, pero un cierre para replantear conocimientos para el enfrentamiento a la pandemia, ¿no? Y esto fue decisivo para contener el avance de la pandemia en muchísimos pueblos en esa zona y al mismo tiempo para hacer circular informes, fórmulas, los tés, ¿no? Un tecito que parece una cosa muy, muy sencilla, pero que tiene una capacidad de recuperar la inmunidad, la capacidad de enfrentamiento físico, ¿no? A las consecuencias de la pandemia tremendos, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho con que la gente también tuviera la oportunidad de decir, oh, mira, nosotros también lo sabemos, ¿no? Tenemos nuestros conocimientos y podemos plantearlos en este momento tan tenso, tan difícil, ¿no? De toda la humanidad. Y el positivo es esto, ¿no? Que la gente también ha tenido la oportunidad de hacer conocer muchísimas experiencias. El tema también de alejarse, ¿no? Ir a los montes, huirse a los montes, ¿no? Comunidades enteras huyeronse a los montes para protegerse, para pasar ahí un par de meses. Y hay comunidades que todavía no bajaron, ¿no? Desde los montes hacia sus comunidades más planas, ¿no? Para protegerse. Y ahí están logrando de que no llegue la contaminación, especialmente a algunos grupos, como decía el padre Oscar, hay grupos más frágiles o más débiles, ¿no? A la enfermedad. Por su organismo, por su región, por su histórico también de salud. Y estos grupos han inventado múltiples maneras de enfrentar de manera muy especial el fortalecimiento de la inmunidad, ¿no? Para enfrentar el COVID-19. Y bueno, son estos mis comentarios. Me gustaría nuevamente acordar que los pueblos migrantes y refugiados también son grandes desafíos, representan grandes desafíos a toda la sociedad civil en sus organizaciones de enfrentamiento a toda esta realidad, y que el papel de la Iglesia ha sido decisivo, ha sido importantísimo en todos los procesos de organización, de reflexión acerca de los derechos, ¿no? Y de enfrentamiento también con las campañas muy concretas. Gracias, Francisco, gracias, Padre Oscar, por la oportunidad y bueno, son esos mis comentarios. Muchas gracias, Marcia. Solamente ya para ir cerrando, agradeciéndoles tanto a Oscar y a Marcia en este momento, y agradeciéndole al cardenal Barreto, a Pedro, por haber estado en la primera parte. Y nada, un mini cierre en realidad es que como hemos conversado, bueno, de distintas cuestiones, pero solo querer resaltar algunas palabras, ¿no? La idea de este asunto, ¿no? De la pandemia como un contexto, bueno, la pandemia y sus crisis derivadas, como un espacio donde se devela la desigualdad, ¿no? O sea, la idea del develamiento es como estaba ahí, muchos podrían haber señalado, ahí están esos problemas, pero había un velo, señalado por muchos, no es que no existía, pero es develar esa desigualdad, ¿no? En el caso de la Amazonía, este aumento de la vulnerabilidad,
esta frase de la idea del retroceso en derechos que mencionaba Oscar respecto a lo que planteaba la CEPAL, que se manifiesta pues desde otros problemas estructurales vinculados a deforestación, contaminación, los efectos en la nutrición de las personas, pero que finalmente llevan a preguntarnos por cuál es el modelo de desarrollo que se ha ido implementando y la necesidad de transformarlo, cambiarlo, tener alternativas, ¿no? Alternativas a estas maneras de entender la agroindustria, el extractivismo, ¿no? Y estos retos y desafíos que nos quedan en general, como sociedad civil, como para el Estado en particular, y nada, pensando en la universidad, que es el espacio en el que estamos teniendo estas reflexiones, ¿no? Cómo está presente la Amazonía en la agenda universitaria, ¿no? En la formación, en los cursos, mencionaba Oscar también, en la investigación y cómo todos los espacios formativos y de investigación requieren pues considerar el vínculo con los otros actores sociales y políticos y económicos, ¿no? Para que justamente pueda estar presente, estén presentes los territorios, estén presente particularmente la Amazonía en su diversidad, como se ha ido mencionando. Nada, agradecerles nuevamente y agradecer a quienes han estado en sintonía a través del Facebook Live y a través del Zoom también y acompañándonos en este webinar. Y agradecerles entonces y que estén atentos, atentas a siguientes eventos, siguientes actividades que puedan promoverse de estos espacios. Eso es, que tengan muy buenos días y hasta cualquier momento. Muchas gracias.